La historia comienza enseñándonos a una joven llamada Faria, quien entre lágrimas lamenta haber llegado tarde nuevamente. Y aunque no sabemos qué sucedió, está claro que fue una catástrofe, porque todo a su alrededor se encuentra destruido. Seguidamente, y sin ningún motivo aparente, más que demostrar su talento, empieza a cantar una triste melodía para conmemorar a los caídos. Y mientras amanece, damos un vistazo a la destrucción que hay en el resto de la ciudad. De pronto, Faria es interrumpida por una joven conocida como Ellen, la cual a su vez nos permite descubrir que Faria es la presidenta. La Peli Celeste le informa a Faria que no ha encontrado a ningún sucesor con vida. Seguramente se preguntarán ¿qué es un sucesor? Pues así se conocen a los caballeros que heredaron los grandes poderes de los héroes del pasado. Ante esta situación, Faria lamenta las terribles noticias, indicando que lo mejor será revisar el siguiente puesto, porque ya terminó con el funeral. Por otro lado, vemos a nuestro protagonista llamado Nemo en grandes problemas. Aún así, con las pocas fuerzas que le quedan, promete salvar a alguien o a algo, porque realmente no podemos saber a quién se lo dijo. Mientras tanto, Ellen le cuenta a Faria que el pueblo de Uley está en llamas, lo que significa que incluso los nuevos alumnos están siendo atacados por los Physis. Por lo tanto, ella le asegura que ahora no llegará tarde, y promete que lo salvará de morir. Segundos después nos dirigimos junto a Nemo, quien intenta hacer lo posible para esconderse de los monstruos Physis, los cuales están acabando con los humanos sin ningún tipo de piedad. El prota, por su parte, al ver cómo los monstruos acaban con las personas, se percató de que lo hacen para aumentar sus filas, ya que con cada muerte los humanos se transforman en horribles bestias, por lo que Nemo decide que lo mejor será huir hacia la estación. Allí revisa su maleta con la intención de buscar algo que lo ayude, aunque como era de esperarse, no encontró nada útil. Sin embargo, cuando comenzaba a perder la esperanza y aceptar su destino debido a que fue rodeado por las bestias Physis, todo cambió al escuchar que un tren se acerca a la estación. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, Faria llegó al lugar invocando sus poderes para destruir a la mayor cantidad de enemigos posibles. Pero al descubrir que solamente con magia no podrá destruirlos a todos, decide suplicar en nombre de la diosa Serras que Eunomia responda a su llamado. Y gracias a esto, Faria obtuvo sus poderes de sucesión. Y antes que lo piensen, ¿quién es Eunomia? Ella en realidad fue una heroína que salvó al mundo en los años oscuros, al luchar contra los adoradores de la deidad de la destrucción. Finalmente, tras demostrar su gran poder y grandiosas habilidades, consiguió proteger a nuestro chico, de quien se percata que al parecer estaba por ingresar a Grand Seed. El prota, muy feliz porque ella lo protegió, le confirma que eso es así. Además le revela su nombre. Debido a esto, Faria hace su parte y le cuenta entre lágrimas que está muy contenta de haberlo salvado, porque aunque fuera solo una persona, todo el esfuerzo valió la pena. Unas horas después, ambos viajan en el tren de Faria con dirección a la capital. Allí la presidente le cuenta que no solo su pueblo fue arrastrado por los Physis, ya que la oscuridad consumió a otras 5 ciudades de la región. Pero mientras conversaban tranquilos sobre cómo Nemo pronto comenzará sus clases en Grand Seed, fueron interrumpidos por el ataque de un monstruo gigantesco, quien usando su increíble fuerza descarriló el tren. Segundo después podemos observar que el prota despertó fuera del mismo, rodeado por el resto de pasajeros inconscientes, entre ellos Faria. Por lo tanto, rápidamente intenta hacerla despertar. Posteriormente, aunque Faria está herida, decide ponerse de pie y enfrentar a su enemigo con sus poderes de sucesora, mientras le grita a su enemigo que como líder de los Seven Knights, sus ataques no están a la altura del combate. Sin embargo, aunque logró destruirlo momentáneamente, se llevó una terrible sorpresa al descubrir que su enemigo puede regenerarse fácilmente, lo cual obviamente la puso en aprietos. Debido a esto, no tuvo otra opción más que usar el poder de Eunomia para convertir su ira en una jaula de luz y así evitar que su enemigo la continuara atacando tanto a ella como a sus compañeros. Luego le suplica a Nemo que recoja a Ellen y se marchan a la estación de trenes más cercana, pero el prota se niega, porque no quiere dejar que se sacrifique por ellos, aunque Faria le pide que no sea tan tonto, porque si se queda, todos morirán. De repente, para sorpresa de ambos, los chicos descubren que nuestro prota también fue elegido para ser un sucesor. Seguidamente, nuestro chico se encuentra con la diosa Serras, la cual le pregunta qué es lo que desea. Claramente Nemo, al estar en graves problemas, le suplica que le entregue poder para no tener que abandonar a Faria a cambio de su propia vida. Serras, al descubrir que el prota es un tipo noble y valiente, decide permitirle que sea consciente del poder que tanto anhela y que a su vez ya lleva en su interior. Y gracias a esto, Nemo fue
capaz de hablar brevemente con su héroe sucesor, quien le pide que se dé prisa para que puedan ayudar a Faria. Por lo tanto, desde este momento las cosas se pondrán interesantes, ya que Nemo es capaz de destruir a sus enemigos con gran facilidad, aun con una sucesión incompleta. Finalmente, con un fantástico trabajo en equipo, Nemo y Faria lograron acabar con su poderoso enemigo. Unos días más tarde podemos ver que nuestro chico ya se encontraba en la Academia Grandseed y que además forma una buena amistad con la presidenta del consejo, Faria, quien por su parte le estaba delegando todos los trámites de papeleo sobre los incidentes de antes a su gran amiga Ellen. El prota preocupado le consulta a Faria si es que tienen problemas, y ella le confiesa que un poco sí, porque destruyeron un tren. Aún así le asegura que solo fue un pequeño precio a pagar para salvar su vida. De pronto fueron interrumpidos por Joe Tsurugi, el cual enseña a la presidenta que consiguió capturar al dragón de Physis que estaba asolando Midland. Nemo asombrado le pregunta si él solo se encargó de esa bestia, a lo que Joe, muy emocionado y orgulloso, le responde que sí, porque de hecho fue muy sencillo. La presidenta por su parte le cuenta a Nemo que Joe es el sucesor de Spike, el héroe con un corazón de hielo ardiente, uno de los Seven Knights más fuertes. Finalmente Joe les dice que ha llegado su momento de marcharse, porque debe llevar el dragón a los de investigación alquímica antes de que se descongele. Unas horas más tarde observamos que el consejo estudiantil de Grandseed tuvo que reunirse de emergencia, y mientras esperan a la presidenta Faria, podemos descubrir que el consejo está conformado por Ellen, Garrett, Shirley, Hildam y Joe, a quien antes habíamos conocido. De repente Faria irrumpió en la habitación muy emocionada debido a que quiere presentarles a nuestro chico, quien por más que es un nuevo alumno será el último miembro de los Seven Knights. Los miembros del consejo, asombrados por sus palabras, le consultan si es que habla en serio, ya que no consideran que ese niño irresponsable esté listo para cargar con tanto peso sobre sus hombros. Shirley, un tanto enojada, se queja de que esto es inaceptable, porque un alumno sin experiencia no puede formar parte de los Seven Knights. Y aunque todos expusieron distintas razones por las que Nemo no debe formar parte del grupo de los sucesores, en el fondo todos sabemos que lo que más les molesta es que un novato haya llegado más lejos que ellos sin contar con tanta experiencia de combate. Sin embargo, Faria los deja sin palabras al contarles que Nemo fue capaz de establecer un contrato con un héroe en su primer combate, lo que es extremadamente inusual. Garrett, un poco incrédulo, le consulta a nuestro chico con qué héroe estableció un contrato, solo que al descubrir que Nemo no sabe su nombre, le dice que entonces no hay contrato si es que no pudo ni conversar con su héroe. Nuestro chico, muy avergonzado, le confiesa que en ocasiones oye su voz, solo que aún desconoce su identidad. Sus palabras provocaron que los miembros del consejo duden todavía más sobre lo verídico de la historia de Faria, ya que piensan que el prota está un poco mal de la cabeza. Pero ella les indica que incluso su heroína Eunomia le pidió que confiara en el prota. Por esa razón, antes de dar por finalizada la reunión de emergencia, le ordena a Joe que le enseñe la escuela a nuestro chico, y aunque en un principio él no estaba de acuerdo, al escuchar los elogios de la presidenta, cambió fácilmente de opinión. Unos minutos después vemos que Joe da un pequeño paseo junto a Nemo, el cual le muestra la escuela mientras le cuenta cosas sobre los Seven Knights originales, o también conocidos como los héroes legendarios. Pero tras un rato conversando debido a la actitud pesimista del prota, Joe se enfureció con él porque cuestiona sus valores. Solo que antes de poder darle una golpiza, fueron interrumpidos por Sofitia, la atractiva bibliotecaria de la academia, quien ansiaba conocer a nuestro chico, porque oyó cómo fue capaz de crear su tarjeta de héroe aún sin un entrenamiento previo. Y tras la corta pero intensa visita de Sofitia, los chicos olvidaron su pequeño altercado para dirigirse juntos al comedor. Al final del día, luego de pasar casi todo el tiempo juntos, Joe, antes de despedirse, le enseña al prota dónde podrá pasar la noche. Pero para sorpresa de Nemo, descubrió que tendrá que vivir junto a Ellen y a Faria en la residencia del consejo estudiantil, lo que claramente lo hace poner muy nervioso. Por esta razón, le confiesa a Faria que le preocupa estar recibiendo un trato especial, aunque ella le asegura que no es así, aunque sí espera mucho de él, porque aquellos que establecen un contrato con un héroe sin utilizar la biblioteca son especiales. Debido a esto, cree que dentro de poco podrá encontrar la manera de contribuir a la causa de los Seven Knights. Al otro día vemos como después de clases, Garrett le pide al prota que lleve una sustancia especial hasta los de investigaciones alquímica, ya que él no se siente muy cómodo en ese lugar. Seguidamente, al igual que Nemo, descubrimos por qué razón Garrett no quiere visitar ese lugar, debido a que al parecer la recepcionista Claire está obsesionada con él. De pronto, mientras Joe había llegado al lugar para reírse de que Nemo sea el chico de los recados, sucedió algo inesperado, ya que el dragón del almacén consiguió liberarse de la prisión helada de Joe. Ante esta situación, Joe sin duda
dudarlo invocó al héroe Spike y se lanzó a por el dragón antes de que lastime a alguien. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, descubrió que el dragón ahora es más fuerte que la última vez que lucharon. Por esto mismo le pide a Nemo que vaya en busca de la presidenta, ya que él tiene que quedarse a evitar que el dragón provoque un desastre en la ciudad. Pero Nemo se niega a dejarlo solo y, tal como ayudó a la presidenta, decide invocar a su héroe para combatir junto a Joe. Finalmente, gracias al trabajo en equipo de ambos y a que Nemo logró obtener una sucesión completa, los chicos dejaron al descubierto el núcleo de regeneración del dragón de Physis, por lo que Joe, sin pensarlo demasiado, lo destruyó con el gran poder de congelamiento de Spike. Seguidamente Joe se acercó a nuestro chico para mostrar sus respetos, porque ahora lo considera un tipo valiente. Por esta misma razón, con una gran sonrisa, le pregunta si quiere ser su amigo, lo cual Nemo aceptó con mucho placer. Al otro día observamos que el consejo estudiantil tuvo que reunirse nuevamente debido a que Faria quería hablar sobre el constante aumento en las apariciones de monstruos modificados por Physis. Y al igual que ella, los miembros más antiguos del consejo concuerdan con su presidenta en que además de aparecer más frecuentemente, también son más fuertes que antes. Por lo tanto, la presidenta, al percibirlos preocupados, les asegura que no tienen por qué temer, ya que actualmente Gransit tiene más fuerza que nunca y una gran financiación por parte de varios países. Finalmente, mientras los anima a no perder la guerra y a obtener la victoria juntos, da por terminada la reunión del consejo. Posteriormente vemos que unos días después, Faria se acercó a la habitación de Nemo porque necesitaba despertarlo, ya que sucedió algo. Nuestro chico, por su parte, estaba teniendo un sueño un tanto extraño en donde su héroe sucesor le enseñaba a Gransit en llamas, por lo que sin dudarlo se puso de pie y acompañó a la presidenta. A continuación descubrimos que el apuro de Faria es debido a que recibieron una solicitud de ayuda de una expedición de la Academia Imperial en la isla flotante Irbal. Nemo, un poco avergonzado, le pregunta qué es una solicitud de ayuda, y por más que algunos hicieron caras raras ante su ignorancia, Ellen con mucha paciencia le explica que este tipo de solicitud llega cuando un monstruo supera a las fuerzas locales o al ejército. Por otro lado, podemos observar cómo en Irbal realmente están muy jodidos, porque una gran cantidad de monstruos rodean la isla, evitando que incluso los guerreros lleguen a sus aeronaves, ya que el objetivo de Physis es hacerse con el reloj de arena de plata. Sin embargo, mientras los habitantes de la isla estaban muy preocupados por dicho reloj, los Seven Knights llegaron al sitio, llenando de esperanzas a todos en el lugar, porque no solo se van a encargar de los monstruos, sino que también se harán cargo de toda la logística necesaria para salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Seguidamente vemos cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los Seven Knights, desplegando sus grandiosas habilidades, lograron acabar con casi la totalidad de los monstruos. Pero cuando todo parecía estar saliendo bien, nunca falta el pendejo que la caga. En este caso fue Gildan, quien por querer exigirse más allá de sus capacidades, fue herido. Debido a esto, tanto nuestro chico como Joe tuvieron que hacerse cargo del monstruo que él tenía que derrotar. Finalmente, como era de esperarse, por más que su equipo salió victorioso de este enfrentamiento, Gildan se quedó un poco triste, porque sabe que poco a poco se está quedando atrás a comparación del resto de su equipo. Por lo tanto, descubrimos que en lugar de lamentarse como un perdedor, al mejor estilo de Naruto, decidió entrenar más y redimirse para demostrarle al resto que no es una carga para ellos, ya que en sus hombros lleva una gran carga, debido a que por más que no lo parezca, es un príncipe del cual se esperan grandes cosas. Sin embargo, por culpa de su sobreexigencia, unos minutos después observamos que ha perdido el control de sus poderes, lo cual lo llevó a convertirse en un monstruo, al que ahora sus compañeros tienen que enfrentar para evitar que provoque una tragedia. Ante esta situación, mientras Gildan suplica por su ayuda, Joe es el primero en ofrecerse a salvarlo, porque tal como se lo reveló al prota, él es la persona con la que mayor tiempo estuvo entrenando. Nemo, al percatarse de que en realidad quieren acabar con su compañero, intenta convencer tanto a Joe como a Gareth de que esa es una decisión incorrecta, aunque al interponerse en su camino, solo consiguió ser golpeado por Gildan. Aún así, Joe le indica a Gareth que el prota tiene razón y que quizás tienen que intentar hasta lo último para salvar a Gildan, porque caso contrario perderán a un amigo. Gildan, por su parte, se encuentra encerrado en sus propios pensamientos intrusivos, en donde lo vemos un tanto perdido, porque solo piensa en huir de sus responsabilidades, ya que por más que da lo mejor de sí, no percibe mejoras en su desempeño. Pero mientras él estaba perdido en sus pensamientos, sus amigos por otro lado intentaban todo lo que tenían a su alcance para evitar tener que matarlo.
hacerlo, aunque para su sorpresa, Gildan, con las pocas fuerzas que le quedaban, le asegura que no puede hacer nada para salvarlo y le suplica que acaben con él. Nemo, al escucharlo, se niega. Gracias a esto, el héroe Jibe, quien convive junto a Gildan, consigue animar a su sucesor para que no pierda las ganas de seguir luchando. Finalmente, con el esfuerzo de todos los chicos, descubrimos que fueron capaces de salvar a Gildan, aunque a cambio tanto él como el prota agotaron todas sus energías. Al día siguiente, nuestro chico despertó y, para su sorpresa, estaba siendo atendido por Faria, la cual, al asustarse porque Nemo abrió los ojos, se cayó sobre él, provocando una situación un poco vergonzosa para ambos. Pero rápidamente Faria se disculpó con el prota mientras le revela que estuvo cuidando de él durante todo el día porque se quedó inconsciente al agotar sus reservas de maná. Nemo, muy agradecido con ella, le consulta qué sucedió con Gildan, a lo que Faria le cuenta que él se encuentra bien, ya que de hecho despertó mucho antes. Posteriormente, al percatarse de que el prota ya se encuentra mucho mejor, lo regaña porque siempre acaba arriesgando su vida por los otros. Debido a esto, le recomienda comenzar a pensar más en sí mismo, o de lo contrario, quizás podría morir. Aunque Nemo, lejos de preocuparse por eso, decide ponerse de pie, mientras le asegura que ahora que recuperó su bienestar, no puede quedarse en la cama mucho más tiempo. Sin embargo, Faria lo recuesta nuevamente con la excusa de que Ellen indicó de que debe mantener el reposo. Por esta razón, la presidenta aprovechó dicha justificación para obligar al prota a recibir sus cuidados. Por otro lado, Gildan y el resto de chicos hablan sobre lo que sucedió durante la posesión. Gareth le revela al príncipe Hilda y a Joe que, según su punto de vista, la posesión no pudo ocurrir sin una influencia externa, lo que significa que es probable que Physis esté involucrado. Tampoco es casualidad que el dragón que trajo Joe regresara a la vida. Mientras tanto, observamos cómo a lo largo del día Faria intenta hacer lo mejor posible para atender y cuidar a Nemo como lo necesita, aunque debido a su torpeza esto le cuesta más energía de lo que pensaba. Finalmente, cuando se disponía a tomar un descanso, fue interrumpida por Ellen, la cual le recuerda que ya es momento de volver al trabajo, porque necesita de su ayuda para elaborar un informe sobre los relojes que destruye Physis en cada uno de sus ataques. Unas horas más tarde, podemos ver que tanto Faria como el resto de miembros del consejo, entre ellos Hilda, se acercaron a la habitación del prota para comprobar si se encontraba mejor, y luego de un rato compartiendo como buenos amigos, todos se quedaron atónitos al descubrir que Nemo aún no puede hablar con su héroe, por lo que Joe le recomienda hablar con la bibliotecaria Sofitia, ya que ella es la persona que más sabe sobre el origen de los héroes. De pronto, cuando menos lo esperaban, llegó Shirley para arruinar la fiesta. Ella, tan amargada como de costumbre, le recuerda a Faria que tiene mucho trabajo y además, tal como está la situación de los Seven Knights, no debería estar perdiendo el tiempo con estas cosas. Y tras su partida, Gareth, un poco apenado, les dice a todos que quizás Shirley tiene razón. Debido a esto, Faria se disculpa con ellos, asumiendo toda la culpa. Al otro día, nuestros chicos, siguiendo el consejo de Joe, se dirige hacia la biblioteca para pedirle a Sofitia que le hable sobre su héroe. Ella, sorprendida por su repentino interés, le consulta a qué se deben sus prisas, a lo que Nemo le revela que es porque todavía no puede hablar con su héroe. Por lo tanto, Sofitia, sin ánimos de querer hacerlo perder su tiempo, rápidamente lo llevó a recorrer la biblioteca. Sin embargo, lo que descubrieron los dejó con la boca abierta, debido a que el héroe de nuestro chico no existe, o al menos en los registros de la biblioteca, en donde se jactan de tener los registros de todos los héroes que existieron. Ante esta situación, Sofitia se comprometió a buscar más información sobre el curioso héroe. Por eso mismo, le pide al prota que no se desanime y regrese en unos días. Por otra parte, Faria se reunió con Shirley en la enfermería debido a que encontraron a un nuevo individuo herido, lo cual es extraño, porque ya es el cuarto en la misma semana. Shirley, apenada, le asegura que todo es obra de Physis, aunque lamenta que todavía no haya sido capaz de hallar al culpable. De pronto, él les indica que el alumno atacado ya no corre peligro, aunque les enseña que aún mantiene las marcas del ataque en su cuello. Debido a esto, Shirley se dispone a encontrar al culpable, porque ahora sabe que tiene que buscar a un vampiro. Pero antes de que se marche, Faria la regaña porque últimamente ha trabajado demasiado, lo que significa que tendrá que delegar responsabilidades a sus subalternos. Shirley le da la razón, aunque le revela que ya no le quedan muchos miembros del comité que la puedan ayudar. Debido a esto, menospreció su ayuda y por más que ella no la quería aceptar, la presidenta la obligó a hacerlo. Por lo que unas horas después podemos observar a Nemo recolectando información sobre los ataques en donde trabaja Claire, luego de que Shirley le haya confiado la investigación. Y gracias a esto descubrió que los vampiros no son tratados como monstruos, porque no nacen siendo malvados, al igual que los elfos, humanos o la gente bestia. Seguidamente, tras recibir un libro sobre vampiros por parte de Claire, nuestro chico se encuentra con Mina, la cual mientras regresan a casa le confiesa que comenzaron a
circular rumores sobre que Shirley podría ser la vampiro que atacó a los alumnos en la academia, debido a que todos se desmayaron luego de estar trabajando junto a ella. Mina, un tanto triste, le asegura que no cree en esos rumores, porque la persona que más trabaja para encontrar al culpable es justamente Shirley. El prota, conmovido por la situación, le indica a Mina que puede buscarlo si necesita ayuda para investigar, porque está dispuesto a demostrar que Shirley es inocente. Ella, aprovechando la situación, le confiesa que entonces podría acompañarle a investigar el bosque fuera del campus. Unos minutos después, nada más llegar al bosque, los chicos encontraron algo extraño, ya que Shirley estaba muy cerca de Elem. Debido a esto se disponen a intervenir, solo que antes el héroe del prota lo evitó, por lo que tanto Nemo como Mina se quedaron sin palabras al ver lo que sucedía. La sorpresa fue tal que Mina, muy nerviosa, hizo un poco de ruido, lo cual provocó que Shirley rápidamente los descubriera. Ella, al percatarse de que ellos la encontraron, decide huir avergonzada y sin decir ni una sola palabra. Nemo, lejos de quedarse con los brazos cruzados, se dispone a perseguirla, por más que Mina se enoje por dejarla atrás, lo cual es extremadamente raro, ya que no existen motivos para que ella se enfurezca, o al menos eso parece. Posteriormente vemos que nuestro chico logró alcanzar a Shirley, solo que nada más llegar las cosas escalaron de nivel velozmente, lo cual implica que ahora ambos tengan que combatir a muerte. Durante el duelo, Shirley le cuenta al prota todo lo que sufrió junto a su familia por el simple hecho de ser vampiros, ya que por más que no fueron hostiles, siempre acababan siendo perseguidos porque los humanos les temen. Finalmente, entre lágrimas, le confiesa que no podría soportar que sus amigos, quienes tanta paz le brindaron este tiempo, ahora se pongan en su contra porque descubrieron que es una vampiro. Sin embargo, el prota, con una gran sonrisa, le asegura que no revelará su secreto, porque al igual que ella, solo quiere tener muchos amigos y además la considera parte del equipo. Seguidamente, ambos regresan a la academia con la esperanza de que Mina comprenda la situación, aunque de pronto ambos se quedaron en shock al ver que Elem había sido capturada por los monstruos de Physis. Por esta razón, los dos miembros de Seven Knights van tras ella, aunque al llegar hasta la base de sus enemigos, realizaron un gran descubrimiento, ya que Mina es la vampiro que trabaja para Physis y que estuvo detrás de todos los ataques del último tiempo, porque al igual que Physis, su deseo es destruir al mundo actual para crear uno nuevo. Ante esta situación, Nemo y Shirley tienen que enfrentarse a Mina, quien es asombrosamente fuerte, al punto en que puede luchar contra los dos Seven Knights al mismo tiempo. Sin embargo, cuando las cosas se estaban poniendo difíciles, Shirley decidió utilizar lo único contra lo que los vampiros no pueden luchar: el fuego. Gracias a esto, la sucesora logró mantener a Mina controlada, mientras que Nemo, liberando su verdadero poder, logró invocar una poderosa arma con la que desintegró a Mina de un disparo. Varios días después, Gareth nos revela que al revisar la habitación de Mina, descubrieron que estaba investigando cierto rumor en la academia sobre un fantasma que habita en la biblioteca. Por esto mismo, interesado en dicha investigación, decide visitar a Sophitia para obtener algo más de información, aunque ella le revela que la mayoría de registros de la escuela se perdieron cuando la biblioteca antigua se incendió por culpa del antiguo bibliotecario llamado Genius, un doble agente de Physis. Ante esta situación, Gareth abandona la biblioteca un poco triste, aunque todo cambió cuando al salir se encontró con Claire, la cual, muy emocionada, le entrega unos documentos relacionados a su investigación. Aunque lejos de lo que ella esperaba como agradecimiento, el Seven Knight la ignoró por completo cuando ella le dijo que deseaba ayudarlo. Al otro día nos dirigimos con Nemo, el cual junto a Faria recorren la academia mientras observan que todos se preparan para el festival escolar, una actividad que apasiona y entusiasma a todos, incluso a los miembros del consejo. Posteriormente, ambos se reúnen con Claire, a quien anima que sea valiente e invite a Gareth al baile nocturno que tendrá lugar luego del festival escolar, por más que esté condenada al rechazo. Sin embargo, tras convencer a Claire, las cosas se pusieron un poco incómodas, porque tanto el prota como Faria desean ir juntos, aunque ninguno se anima a decirlo, por lo que Claire, al percibirlo, decide dejarlos a solas, no sin antes sugerirle a la presidenta que tenga valentía para invitar a Nemo, al cual horas después lo vemos hablando sobre el baile junto a sus compañeros, quienes demuestran tener sus propios problemas, ya que Joe está muy nervioso porque desea invitar a Sophitia, mientras que Gildan, por su parte, al ser un príncipe, tiene muchas invitaciones y no sabe a quién elegir como su compañera de baile. Finalmente, los chicos le consultan al prota cómo está su situación con Faria, aunque Nemo al oírlos les pregunta por qué quieren saberlo, ya que no comprende a qué vino su pregunta. Aunque antes de que ellos puedan explicárselo, fueron interrumpidos por Shirley, la cual sorprendentemente le pidió al prota que le conceda el honor de ser su compañera durante el baile. Nemo, en shock, no fue capaz de darle una respuesta de inmediato, por lo que ella decidió marcharse asegurando que estará esperando su decisión. Los chicos, por su parte, sin poder creer lo que acaban de ver, le preguntan al prota si sucede algo entre él y la dama de hierro del comité, aunque Nemo, siendo muy inocente, le responde que en realidad eso es
es un secreto, lo cual claramente hizo volar la imaginación de Joe y Gildan. Más tarde el consejo de los Seven Knights se reunió para decidir la actividad que llevarán a cabo durante el festival, solo que a diferencia del resto, Garrett decide abandonar la reunión porque no está de acuerdo con que pierdan el tiempo con algo así, cuando aún no encontraron ninguna pista sobre Physis, lo que es extremadamente comprensible porque después de que esos malditos destruyeran todo su hogar, es normal que los odie mucho y quiera acabar con ellos cuanto antes. A continuación observamos que tras abandonar la sala del consejo, Garrett fue interceptado por Claire, quien además de ofrecer nuevamente su ayuda para que investiguen juntos, lo invitó a que vayan al baile como recompensa por ayudar. Asombrosamente, Garrett aceptó sus condiciones, lo que hizo muy feliz a la chica, ya que no esperaba esa respuesta. Al día siguiente vemos que el festival ha comenzado y tal como lo esperaba, Nemo está disfrutando mucho junto a sus compañeros, quienes después de la reunión decidieron hacer una cafetería para agasajar al resto de alumnos. Sin embargo, de repente Faria, un poco nerviosa, le pregunta al prota si le gustaría ir al baile con ella, aunque se llevó una terrible sorpresa al descubrir que Shirley lo invitó antes. Shirley por su parte justamente se encontraba cerca de Nemo, debido a esto la presidenta muy molesta le exige que les dé una respuesta en este momento. Nuestro chico muy nervioso le pregunta si no puede bailar con ambas, aunque ellas se niegan completamente, lo que lo hizo poner aún más nervioso. Pero de pronto, antes de tener que brindar una respuesta, fue salvado por Gildan, quien le pidió que le lleve un pedido a Sofitia, lo cual horas más tarde descubrimos que fue beneficioso para Nemo, ya que tras hablar sobre el amor, lo ayudó a tomar una decisión. Por lo que al tener sus ideas claras, el prota se dirigió con Shirley para recomendarle que mejor invite a Ellen, debido a que en realidad piensa que es su mejor opción, aunque ella le confiesa que no cree ser capaz de invitarla, porque no se siente digna. Debido a esto, considera no bailar con nadie. Por otra parte, observamos que Claire encontró una habitación oculta en los restos de la antigua biblioteca, y motivada por su deseo de ayudar a Garrett, decide investigar el lugar por más que se vea terrorífico. Mientras tanto, Nemo logró convencer a Shirley de que invitar a Ellen será una buena decisión. Ella por su lado le recomienda al prota que entonces se dé prisa en hablar con la presidenta, ya que los considera tal para cual. Finalmente, tras un largo día, observamos que además de nuestro chico, todos disfrutan del baile, o al menos eso creíamos, porque por el contrario, Claire se encontraba en graves problemas, luego de descubrir un libro antiguo con un sello maligno. Sin embargo, minutos más tarde la vemos llegar como si nada junto a Garrett, asegurando que todo está bien, y lamentando que no logró encontrar nada que lo ayude con su investigación. Pero repentinamente, mientras Claire estaba viviendo el momento más feliz de su vida al bailar con él, de pronto comenzó a cristalizarse enfrente de Garrett, el cual no comprende qué rayos está sucediendo. Al otro día vemos que se llevó a cabo el funeral de Claire, al cual asistió una gran cantidad de alumnos de la academia, entre ellos nuestro chico y los miembros de Seven Knights, con excepción de Garrett, lo que llamó la atención de muchos, quienes lo culpan por la muerte de Claire. Aunque sin que nadie lo perciba, a excepción del prota, observamos que Garrett sí asistió al funeral, solo que decidió mantener la distancia con el resto de personas, ya que tal como se lo confesó a Nemo, se siente culpable por la muerte de Claire. Debido a esto, decidió encontrar al asesino a como dé lugar. Días después nos dirigimos con Faria, a quien le informan que se encontró una enorme instalación subterránea de Physis en el volcán Burgot, lo que se podría decir que es poético para ella, porque allí su ancestro Eunomia saldó cuentas justamente con Physis por última vez. Seguidamente le enseñan un gráfico sobre cómo todos los ataques del último tiempo perpetuados por Physis se centran alrededor del volcán Burgot, lo que para los expertos es debido a que dicho volcán recibe poder mágico. Faria les consulta si por esa razón los monstruos de Physis destruyen los relojes de arena de plata, a lo que ellos responden que sí. Además le cuentan que esos relojes son los que mantienen al mundo en su lugar. Por lo tanto, antes de que Physis se salga con la suya, le solicitan que Granset realice un despliegue ofensivo total para acabar con dicha organización. Ella, preocupada, les asegura que es imprudente enviar a todo el ejército sin saber el verdadero poder de sus enemigos, aunque los expertos le aseguran que eso no importa, porque en la base subterránea se encuentra el líder enemigos, Amish Germain. Finalmente, como Faria continuaba sin aceptar sus planes, le revelan que su liderazgo como presidenta del consejo está en duda, debido a todas las situaciones que sucedieron últimamente en la academia, entre las cuales se encuentra el ataque de un dragón, la posesión de un príncipe y la muerte de Claire. Por lo tanto, la presidenta, sin nada que objetar ante sus superiores, acabó aceptando preparar un escuadrón. Unas horas después, tras informarle a sus compañeros para lo que deben prepararse, Faria decide meditar en su habitación un momento antes de dormir. Sin embargo, de pronto, Eunomia se presentó ante ella porque necesita que luego de la batalla que están a punto de desarrollar, saque a luz la verdad de lo que sucedió con la antigua biblioteca. Al día siguiente observamos que la operación para acabar con Physis comenzó, y
y para ello, bajo el liderazgo de Faria, los Seven Knights se dirigen al volcán Burgot junto al resto del ejército de Grand Seed. Posteriormente podemos ver cómo los Seven Knights se infiltran en la instalación subterránea del volcán, con Faria, Nemo y Shirley en la primera línea, por lo que ellos son los primeros en descubrir la aterradora planta de homúnculos que se encontraba en el lugar, en donde sorprendentemente hallaron una cápsula destruida. De repente, mientras se preguntaban qué contenía, fueron atacados por miembros de Physis, quienes a simple vista parecían ser sucesores, lo que es demasiado extraño, porque un siervo de la destrucción jamás recibiría la protección de la diosa. Sin embargo, Reda les revela que su deidad Nestra los eligió para crear un mundo ideal. Además les cuenta que posee el poder de la emperatriz inmortal Irene, y que piensa usarlo para destruirlos. Rápidamente los Seven Knights se enfrentan a los sucesores enemigos, quienes les demuestran que son más fuertes de lo que esperaban. Por otro lado, Joe y Hildan se encargan de mantener a los enemigos controlados para que no interfieran en la intromisión de sus amigos en la base enemiga. De regreso con nuestro chico, lo vemos en un intenso combate en contra de Castres, quien hace lo posible para evitar que él logre reunirse con sus compañeros. Pero para su sorpresa, el gran intelecto del prota le permitió burlar a su enemigo y dirigirse junto a Faria, quien al verlo se emocionó porque podrá luchar nuevamente al lado de Nemo. Aún así, Reda, lejos de sentirse intimidada, consiguió contenerlos a ambos, hasta que llegó su compañero Castres para encargarse del prota. Aunque lejos de lo que creía, Castres le asegura que no vino a ayudarla, ya que solo piensa en acabar con todos, solo que en primer lugar la eliminará a ella por debilucha. Nemo, al percatarse de esta situación, logró intervenir antes de que Castres asesine a su compañera, mientras les revela que no quiere matar a ninguno de los dos, porque su único objetivo en la vida es proteger el mundo. Por otra parte, Amish Germain, el líder de Physis, le suplica a su diosa que le dé el poder necesario para comenzar con su revolución. Seguidamente descubrimos que sus súplicas le brindaron a sus guerreros un poder especial llamado el poder de la destrucción, con el cual superaron ampliamente a nuestros héroes. Mientras tanto, observamos que Gareth encontró la habitación oculta donde Claire recibió la maldición que le quitó la vida, y se llevó una gran sorpresa al descubrir un altar de Physis protegido por muchos monstruos. Ante esta situación, y aún asombrado porque existe una base de Physis en la escuela, decide que lo mejor sería destruir todo el lugar como venganza por la muerte de Claire. Por otro lado, en el volcán Burgot observamos que Amish Germain se regocija porque pronto la diosa le permitirá saber quién es el verdadero hijo de la destrucción. Seguidamente nos trasladamos junto al prota, a quien vemos en problemas debido a que no puede hacerle frente a sus enemigos, los cuales están muy confiados en que usando el poder de la posesión van a destruir fácilmente a los Seven Knights. Pero lejos de lo que ellos creían, nuestros héroes se niegan a ser derrotados por tipos poseídos por el poder de la destrucción. Sin embargo, al causarle mucho daño a Bollux, este se enfureció, y sin importarle que sus compañeros salgan heridos, decide lanzar un ataque frenético a gran escala. Aunque esto en realidad le brindó al prota y a sus amigas una oportunidad para acabar con los tipos de Physis, los cuales de repente comienzan a sentir un dolor inigualable debido a que poco a poco van perdiendo el control de su posesión. Pero aún al borde de la muerte, tanto Castres como Bollux, cegados por su lealtad hacia Amish Germain, se lanzan a por nuestros chicos con la intención de enviarlos junto a la deidad de la destrucción. Solo que antes de que puedan hacer algo, fueron interceptados por Shirley, quien, potenciando sus habilidades con su naturaleza de vampiro, logró derrotar sin mucho esfuerzo a Castres, lo que provocó que Bollux huyera del combate como un total cobarde. Mientras tanto, Reda desafía a luchar a nuestro chico, quien sin dudarlo aceptó su propuesta. Debido a esto, le pide a sus amigas que continúen avanzando sin él, ya que el objetivo principal es detener a Physis, y tras su partida, Nemo le revela a Reda que decidió quedarse porque después de todo son como hermanos. Algo bastante inesperado, ¿no? Ya que no sé ustedes, pero nunca esperé que el prota sea el homúnculo faltante que encontraron en las cápsulas nada más ingresar al volcán. Reda por su parte le consulta por qué los traicionó, a lo que Nemo le revela que fue porque deseaba una nueva vida, donde sus decisiones no dependieran de la voluntad de Amish Germain, y debido a su respuesta, como era de esperarse, Reda se enfureció tanto que solo piensa en asesinarlo. Sin embargo, luego de enfrentarse al prota, logró escuchar la voz de su heroína, quien le confiesa que reconoce su voluntad. Gracias a esto, Reda cambió su perspectiva sobre la traición de Nemo, a quien le confiesa que ahora desea averiguar por qué Amish Germain los creó y cuál es su verdadero objetivo. Por lo tanto, ambos deciden sellar su alianza con un apretón de manos y se disponen a encontrar a su enemigo principal, el cual desde su trono, al ver que Bollux regresó suplicando por ayuda, le confiesa que ellos no pueden resistirse a perder el control durante la posesión por mucho tiempo, y que además siente desprecio por los héroes artificiales. Seguidamente, mientras le quita la vida, le cuenta que el verdadero hijo de la destrucción, refiriéndose al prota, llegará en
en unos segundos. De pronto, Faria y Shirley irrumpieron en la habitación. Debido a esto, les indica que tienen que estar felices porque en breve se convertirán en un sacrificio, al igual que Bollux. Por otra parte, vemos que Garrett se encontró con Sophia en la antigua biblioteca, y gracias a ella, tras derrotar a los monstruos de la destrucción, logró descubrir la verdad sobre la identidad de Nemo. A continuación, nos trasladamos brevemente al pasado, en concreto a la época en donde Ellen era una niña. Seguramente se preguntan cuál es el motivo para hacerlo. La respuesta sencilla es que lo necesitábamos para descubrir que ella posee la capacidad de ver el futuro, un poder que está más que roto, sin importar en qué serie lo veas. Durante el timelapse podemos ver que desde pequeña, Ellen no era una persona muy animada, debido a que, como era de esperarse, puede ver el momento final de cada individuo que conoce, lo cual solo le trajo tristeza a su vida, ya que incluso conoce la fecha del fin del mundo, o al menos eso cree, porque desde cierto punto no es capaz de seguir viendo hacia el futuro. Por esta razón, Ellen nos revela que desde el día que conoció a Faria, comenzó a prepararse para afrontar dicho día a su lado, porque estaba segura de que ella tomaría un papel clave en el futuro. De regreso al presente, observamos que Faria y Shirley se quedaron asombrados al descubrir que Ames Germain es inmortal, ya que incluso luego de atravesarlo con una espada, él continúa con vida y sin ningún rasguño. Pero de repente, cuando las cosas se estaban poniendo difíciles para nuestras heroínas, Nemo llegó al lugar acompañado de Reda para ayudarlas. Mientras tanto, a las afueras del volcán, Joe y Hilda lograron asegurar el área del ritual desde donde Physis robaba el poder de los relojes. Aunque tras seguir las indicaciones de Ellen y dar por finalizada la misión, Joe, muy preocupado, le confiesa a su amigo que es muy extraño que no les hayan dado más detalles sobre su objetivo. Por eso mismo le asegura que está preocupado de que les estén ocultando algo. Por otro lado, para la sorpresa de todos en la habitación, observamos que Ames Germain le da la bienvenida al prota, revelando que él es el verdadero hijo de la destrucción a quien tanto esperaba. Sus palabras dejaron en shock a Reda, la cual poco a poco comienza a comprender que tanto ella como sus compañeros solo fueron utilizados como peones. Por lo que, furiosa con su creador, se lanza por él usando toda la habilidad de su heroína, aunque en un instante descubrió que fue en vano, porque su creador es inmortal. Seguidamente, Ames Germain le cuenta que sacrificará al hijo de la destrucción para llamar a la deidad de la destrucción, quien le destruirá el poder de destruir el estancamiento del mundo. Al mismo tiempo de estos sucesos, en la biblioteca antigua, Sophia le revela a Garrett que, al igual que Claire, lleva en su cuerpo la maldición que acabó con su vida, aunque a diferencia de ella logró encontrar una forma de detener su avance. Garrett, sorprendido, le exige que le cuente todo lo que sabe, por más que eso implique que la maldición también lo alcance, ya que piensa que es la única manera de honrar a Claire. Posteriormente volvemos al volcán de Ames Germain, en donde observamos que él se encargó de derrotar a todos nuestros héroes y ahora se dispone a extraer la naturaleza del hijo de la destrucción para alimentarse de ella. Sin embargo, antes de llevar a Nemo hasta su límite, fue interrumpido por Ellen, quien ahora es capaz de alimentar el poder de su heroína combinado con el poder que otorga el sitio del ritual que aseguraron sus compañeros. Unos segundos después, Ellen se disculpa con Faria porque tiene que detener el tiempo y luego, enseñándole a Ames Germain todo su poder, consigue quitarle su habilidad de regeneración en un abrir y cerrar de ojos, tras destruir su anillo que le permitía controlar el tiempo. Finalmente, Faria y Nemo, aprovechando la oportunidad, se lanzan a por él, logrando de esta manera acabar con el líder de Physis, después de que Nemo lanzara un monstruoso ataque que incluso fue visto por lo que estaban en el exterior del volcán. De pronto, Ellen despierta luego de haber agotado todo su maná y les advierte que deben huir de inmediato porque el templo va a derrumbarse. Minutos más tarde vemos que los chicos consiguieron reunirse con el resto de Seven Knights y esto les permitió festejar que han cumplido con la misión. Aunque sin saberlo, dentro del templo, Ames Germain sobrevivió al ataque del prota, gracias a los relojes de arena, solo que fue en vano, porque la deidad de la destrucción apareció frente a él para acabar con su vida, ahora que ya no le sirve para sus planes. Por otro lado, cuando los Seven Knights regresaban a casa muy felices por la victoria, fueron interceptados por Garrett, quien está dispuesto a encarcelar a Nemo por ser un sucesor artificial de Physis y ser el causante de las desgracias que ocurrieron últimamente en la academia. Más tarde vemos a nuestro chico muy triste y en prisión, hasta que sorpresivamente Faria y Ellen llegaron a visitarlo. La presidenta le cuenta cómo el antiguo bibliotecario Genius vendió su alma a Physis hace tanto tiempo, y lamenta el no haberse percatado de que su contrato sería con él. Ellen, por su parte, le informa cómo funciona la maldición de la antigua biblioteca, la cual encierra a una persona en el tiempo y luego destruye su propia existencia. Seguidamente, Garrett los interrumpió para culpar nuevamente a Nemo de que es el responsable de utilizar el poder de Physis para traer la calamidad a la escuela. Unas horas después observamos que el consejo de Seven Knights se reunió para hablar sobre el castigo de nuestro chico, y aunque algunos estaban a favor de que Nemo es inocente, por otro lado, Garrett presentaba la investigación que realizó junto
a Sofitia sobre cómo los 3 sucesores artificiales que se vieron en el volcán de Burgot en esencia son similares al prota. Además les revela a todos que Nemo tenía un contrato con el héroe maldito Genius, quien a su vez fue el creador de la maldición que acabó con la vida de Claire luego de haber destruido el sello que Eunomia le había colocado en el pasado. Sin embargo, por más que sus acusaciones tengan sentido para algunos, Hildan se niega a aceptarlas, porque cree que quizás Nemo también es una víctima de Physis. Faria al oírlo le confiesa que piensa lo mismo, aunque por esa razón todavía está en reclusión y no fue condenado. Hildan, muy preocupado, les recuerda que Nemo es amigo de todos los presentes. Aún así, el resto concuerda en que si realmente el prota es un aliado de Physis, entonces no tendrán otra opción más que ponerse del lado de la escuela. Por lo tanto, él, muy enojado con sus compañeros, decide marcharse de la reunión quejándose de que tendrá que salvar a Nemo por sí solo. Posteriormente podemos observar que Gareth se dirige con Nemo para hablar sobre sus crímenes, ya que sabe sobre el brazo maldito que oculta bajo su ropa. Aunque Nemo, al quedar descubierto, le cuenta que en realidad ese brazo es la muestra de su pecado por ser un sucesor artificial creado por Physis, que huyó de su lugar de creación tras ver la crueldad de Amish Germain. Gareth claramente no confía ni un poco en su palabra, solo que la curiosidad lo llevó a preguntar si después de huir se convirtió así como si nada en Nemo y luego llegó a la academia. El prota, siendo totalmente honesto, le responde que decidió venir a la academia porque su deseo era vivir junto a Faria y a los demás Seven Knights. Pero Gareth, cegado por su deseo de venganza, empuña su espada y le asegura que no le cree nada de lo que dijo, porque eso no justifica que haya fingido ser un humano. Nemo, ante esta situación, miró fijamente a su compañero y le suplicó que lo mate, porque no desea pelear contra ellos, aunque él se niega, ya que antes quiere esperar a que sea juzgado. A continuación descubrimos que fuera de las sesiones del consejo, son muchos los Seven Knights que apoyan al prota, aunque todos están de acuerdo en que deben esperar a que Nemo sea juzgado para expresar su opinión. Mientras tanto, Faria le pide a Eunomia que le cuente qué sucedió en la antigua biblioteca. Su heroína, antes de decir algo, le enseña que también fue afectada por la maldición, y tras asegurarse de que comprende los riesgos de seguir investigando, decide llevarla hacia donde todo comenzó y en donde encontrará a quien tiene las respuestas que busca. Unos minutos después, Eunomia la llevó a Faria hasta la sala donde se encuentra el libro maldito que le produjo la muerte a Claire, aunque a diferencia de ella, esta vez el libro le mostró la verdad de lo que pasó hace tiempo. Al otro día, Faria decide visitar el pueblo donde encontró a Nemo por primera vez con la intención de hallar su casa, solo que al llegar hasta ese lugar, fue atacada sorpresivamente por Reda, quien se queja de que era cuestión de tiempo hasta que los Seven Knights la empiecen a perseguir, por lo que al conseguir que su heroína la reconozca y le brinde todo su poder, optó por realizar su mejor esfuerzo para evitar que Faria la capture. Al mismo tiempo, en la academia, nuestro chico estaba siendo condenado a muerte como medida para evitar que la maldición continuara propagándose. Sin embargo, antes de que la sentencia sea firme, Hildan y Shirley interrumpieron la sesión enseñando una orden imperial que indica la suspensión inmediata de la ejecución, pero Sofitia le asegura que llegaron demasiado tarde y, asumiendo responsabilidades por encima de las del director, ordena que Nemo sea ejecutado ahora mismo. Aunque antes de que Joe y Gareth destruyan al prota, fueron detenidos por Faria, quien les revela que descubrió la verdad. Ella les revela que en realidad nuestro chico asesinó al verdadero Nemo, quien sí trabajaba para Physis. El prota, un tanto apenado, les confiesa que sí lo mató, con la intención de robar su forma y recuerdos. Debido a eso, considera que ella tiene que matarlo, pero Faria le dice que nunca lo haría porque juró protegerlo. Seguidamente observamos que la presidenta cumple con su palabra y se enfrenta a Gareth, Joe y Hildan con la intención de obtener tiempo hasta que llegue su nave, en la cual planea escapar junto al prota. Al final, ante la atenta mirada de Sofitia, podemos ver que Nemo y Faria lograron escapar de las armas de los Seven Knights. A continuación, tras alejarse de la academia, la presidenta le cuenta a nuestro chico que Sofitia forma parte de Physis. Él, al escucharla, quedó en shock, aunque rápidamente se percató de la presencia de Reda, quien le cuenta que ahora tienen intereses en común. Luego le revela que Sofitia utilizó a Amish Germain como un peón, y que además aprovechó el hecho de que él se había infiltrado en Grandseed para usar el poder de Genius. El prota, muy triste, lamenta que Sofitia lo haya manipulado para que rompiera el sello de la antigua biblioteca, y por más que Faria intenta consolarlo, nuestro chico no concibe la idea de que por su culpa ha muerto Claire. De repente, su conversación fue interrumpida debido a una fuerte explosión causada por un vórtice mágico que se expande hacia el exterior de la escuela. Minutos después descubrimos que dicho vórtice destruyó el 80% de la barrera clase Modanto. A su vez, causó que el espacio astral se volviera inestable rápidamente, lo que provocó que las alarmas suenen en la academia debido a que las cifras de dimensión física están en zona roja, lo que significa que solo tienen alrededor de 60 horas antes de que se pierda la integridad estructural del espacio-tiempo. Gareth, nada más escuchar esto, decide salir de su habitación muy enojado
con la intención de matar a Nemo a como dé lugar. Sin embargo, el muy idiota no tuvo mejor idea que buscar a Sofitia para suplicarle por más poder, aunque era algo predecible porque él no tiene ni idea de la verdadera identidad de la bibliotecaria. Por otro lado, Nemo y Faria intentan tener un momento a solas en donde el prota le confiesa a su amiga que quiere proteger a todos, aún más porque considera que él es quien pone al mundo en peligro. Ella al oírlo le asegura que siente lo mismo, mientras le enseña que la maldición también la alcanzó, aunque considera que es un pequeño precio a pagar por descubrir la verdad. Finalmente, tras una breve conversación, concluyen que quizás podrían ser almas gemelas, aunque claramente ahora no es el momento de hablar sobre sus sentimientos. Por esa razón deciden que ya es hora de regresar a Granseed para evitar que ocurra lo peor. Mientras tanto, en Granseed vemos que Sofitia cumplió el deseo de Gareth y le entregó un nuevo poder que lo ayudará con su venganza. Por otro lado, Faria y Nemo se enfrentan a sus antiguos compañeros de Seven Knights, quienes están muy enojados con la presidenta porque está apoyando a la persona que consideran su enemigo. Pero debido a que nuestro chico no tiene tiempo que perder, Reda decide encargarse de los Seven Knights para ayudar a sus nuevos aliados. Solo que antes de que pueda enfrentarlos, la situación cambió repentinamente cuando Sofitia obligó a Joe a perder el control de su héroe. Ante esa situación, Hildan decidió quedarse a combatir contra él, mientras le indica al resto que vayan tras Nemo, porque no piensa abandonar a su mejor amigo. Posteriormente nos dirigimos con Faria y Nemo, quienes llegaron hasta el Libro del Tiempo, el sello que dejó Genius antes de morir. Eunomia les revela que es el punto más cercano entre el reino mortal y los jardines de Granseed. Luego le pide a Genius, el héroe de nuestro chico, que se presente ante ellos para que puedan contarles toda la historia sobre lo sucedido en la antigua biblioteca. Seguidamente los héroes les confiesan que la maldición que Genius dejó era toda una mentira para alejar a los demás del sello, porque dicho sello en el Libro del Tiempo no era perfecto, ya que cada persona que se acercaba a la verdad era apartada del mundo, lo que provocaba una muerte cruel, tal como le sucedió a Claire. Finalmente, Eunomia les cuenta que tras luchar contra Physis, su compañero Genius tomó una drástica decisión, la cual consistía en sacrificar su propia alma con tal de fortalecer el sello y contener el vórtice de la destrucción. Nuestros chicos asombrados por la historia le consultan cómo es que Sofitia sabía sobre todo esto, aunque antes de que puedan responder, ella misma se presentó en el lugar, asegurando que también estuvo cuando Genius se sacrificó. Ellos claramente no creyeron en sus palabras, porque eso sucedió hace 100 años, pero Sofitia les dice que eso no fue impedimento, ya que su deseo de salvar al mundo siempre existió. Nemo, cansado de sus tonterías, le indica que no la dejará destruir al mundo y se lanza por ella, solo que rápidamente descubrió que no es rival para Sofitia, quien a su vez le cuenta a Faria que a lo largo del tiempo ha tomado varios cuerpos, luego de que Genius la haya matado hace 100 años, con el único objetivo de llegar a este punto. Por lo tanto, ahora está dispuesta a matar a Nemo, porque es el único que puede deshacer el sello del Libro del Tiempo, o al menos sustituirlo. Nuestros héroes, al escucharla, deciden trabajar en equipo para evitar que Sofitia se salga con la suya, solo que mientras intentaban hacerle frente, fueron interrumpidos por la llegada de Gareth, el cual, poseído por el poder de la destrucción, acabó fácilmente con sus antiguos compañeros, en especial con Nemo, al cual le quitó la vida. Por lo que Sofitia, viendo que su objetivo se ha cumplido, decide deshacerse de Gareth, ya que el Libro del Tiempo ha sido liberado. Sin embargo, cuando se regocijaba por haber obtenido la victoria, Ellen llegó para arruinar su fiesta y revivir al prota, el cual, motivado por el deseo de su corazón, le confiesa a su enemigo que hará lo necesario para proteger a Faria y al resto de sus amigos. Ellen, por su parte, al haber agotado toda su energía, comienza a perder la conciencia, no sin antes explicarnos su plan, ya que consciente de que la muerte del prota marcaría el inicio del colapso del mundo, tomó la decisión de sacrificarse para hacer que el tiempo retrocediera un poco en el momento de su muerte. Finalmente, en los brazos de su querida amiga, Ellen se despide para siempre de ella, asegurando que va a morir feliz, porque al menos logró ver un futuro que nunca había visto. Faria, tras llorar la muerte de su amiga, se puso de pie junto a Nemo y se disponen a destruir a la responsable de la muerte de Ellen. Pero Sofitia, por otro lado, entre risas, absorbió el poder del Libro del Tiempo, lo que la convirtió en un monstruo gigantesco. Debido a esto, le indica a nuestros héroes que lo único que consiguió su amiga fue prolongar su vida un poco más, porque ahora ella y el vórtice de la destrucción son uno solo, lo que implica que no dejará que la vuelvan a sellar. Posteriormente, Sofitia, utilizando sus nuevos poderes, observa el mundo desde lo más alto, quejándose de que a pesar de que han perdido tanto, él mismo no ha cambiado ni un poco a lo largo del tiempo. Por lo tanto, confiando en sus planes para crear un mundo mejor, usa el poder de la destrucción para absorber a los humanos a su alrededor, ya que esto le permite generar nuevos monstruos bajo sus órdenes. Mientras tanto, en el bosque cercano a la academia, podemos ver que Joe recuperó el control de sus poderes, y ahora junto a Hildan, hacen lo posible para alcanzar a Sofitia debido a que quieren detenerla. De regreso al campo de batalla, observamos que Faria se encargó de organizar a todos los alumnos de la academia para disminuir
huir las muertes, mientras Nemo se pregunta qué debería hacer. Pero cuando la incertidumbre lo invadía, Genius habló con él para pedirle que se tranquilice, ya que un ataque cercano con el Aegis Breaker la debería sellar. A continuación, Reda, Joe y Hildan se acercaron a Nemo para indicarle que ellos lo van a cubrir mientras él se prepara para encargarse de Sofitia. Por otro lado, descubrimos que Elim aún no ha muerto. Debido a esto, Shirley se acercó a ella con una propuesta irrechazable, ya que tras confesarle sus sentimientos, le ofrece compartir la eternidad juntas siendo vampiras. Ellen, sorprendida, aceptó su propuesta, aunque le confiesa que ni con sus poderes pudo prever que esto sucedería. Seguidamente volvemos al campo de batalla, en donde Gareth decidió sacrificarse porque considera que es la única manera que tiene de expiar sus pecados. Además, tiene la responsabilidad de hacerlo por ser el único Seven Knight que usa el poder de la oscuridad. Y por más que es consciente de que morirá, decide utilizar toda su ira para abrir un camino seguro hacia Sofitia. Gracias a su intervención, Faria y Nemo, agradeciendo su aporte, continúan avanzando hasta su principal enemigo. Y tras llegar hasta Sofitia, se lanzan a por ella después de oír sus delirantes planes de destruir al mundo. Sin embargo, tal como lo esperaban, no será tan sencillo alcanzar el verdadero cuerpo de Sofitia. Debido a esto, tienen que enfrentar los variados obstáculos que la antigua bibliotecaria les pone en su camino. Pero aún así, nuestros héroes se las arreglan para conseguir una posición ventajosa, desde la cual Nemo le promete a Sofitia que esta vez la sellará para siempre. Luego, sin dudarlo y combinando su poder con el de Faria, dispara su Aegis Breaker con la intención de desintegrar a su enemiga, aunque segundos después descubrimos que el ataque de Nemo no pudo lograr su cometido, debido a que a diferencia de él y Faria, su rival todavía tiene fuerzas para otro ataque. Sofitia, cansada de que se interpongan en sus planes, decide liberar el vórtice de la destrucción y permitir que la oscuridad invada todo a su alrededor. Ante esta situación, Nemo decide abandonar su sueño de ser un humano normal y después, dejando ver su verdadera apariencia, se dispone a terminar con su enemiga utilizando el poder que ella misma le otorgó. Y mientras recuerda cómo el verdadero Nemo sacrificó su vida por salvarlo, consiguió capturar a Sofitia, aunque eso le haya costado acabar herido. Finalmente, Genio se presenta ante ella y le asegura que nuevamente la sellará, solo que esta vez para siempre, por más que eso le cueste perder sus poderes, ya que considera que nunca los necesitó. A continuación, Nemo forja el deseo de su corazón y luego de una gigantesca explosión, podemos observar que Sofitia ha sido sellada otra vez en el libro del tiempo, mientras que el prota yace a su lado inconsciente por haber gastado todo su maná. Varios días más tarde descubrimos que todos los Seven Knights han sobrevivido al duro combate en contra del poder de la destrucción, mientras que Faria y Nemo, quien ahora no posee más sus poderes de sucesor, se preparan para empezar un largo viaje juntos con la intención de descubrir cómo destruir el libro del tiempo. Y bueno, de esta manera termina la serie. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique más videos como este. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.